Hay algo que ocurre en el corazón humano que casi nadie quiere admitir. Las personas no siempre valoran lo que tienen, valoran lo que creen que nunca van a perder. Déjame decirte algo que puede incomodar a muchos hombres que están escuchando esto hoy. Un hombre puede acostumbrarse a tu amor, puede acostumbrarse a tu paciencia, puede acostumbrarse a tus mensajes, a tu apoyo, a tu presencia constante. Y cuando algo se vuelve costumbre, el ser humano deja de verlo como un regalo y empieza a verlo como una garantía. Ese es el error. Porque el día que una mujer que amaba de verdad decide irse, no se lleva solo su presencia, se lleva la paz que daba, las palabras que sostenían, la energía que levantaba los días más oscuros. Y entonces ocurre algo poderoso. El hombre que estaba seguro de que siempre estarías ahí, empieza a preguntarse por qué el silencio ahora pesa tanto. Empieza a notar tu ausencia en lugares donde antes ni siquiera veía tu presencia. Porque hay algo que debes entender. No es la discusión lo que más marca a un hombre. No son los reproches, no son los reclamos. Es el momento en que una mujer deja de luchar y simplemente se va con dignidad. Ese momento rompe el ego. Ese momento despierta la conciencia. Ese momento obliga a un hombre a enfrentar una verdad que nunca quiso aceptar. Que el amor verdadero no era eterno por obligación, era eterno por elección. Y cuando una mujer que amaba decide dejar de elegirte, algo dentro de él cambia para siempre. La pregunta no es si un hombre lo siente. La verdadera pregunta es ¿qué pasa dentro de él cuando finalmente entiende que te perdió? Quiero que escuches esto con el corazón abierto, porque es una de las verdades más duras y al mismo tiempo más reveladoras sobre las relaciones humanas. Muchas veces el ser humano no reconoce el valor de algo mientras lo tiene frente a él. Nos acostumbramos, nos habituamos a la presencia de alguien que nos ama, que nos cuida, que nos sostiene. Y cuando algo se vuelve rutina, dejamos de verlo como un regalo y empezamos a verlo como algo garantizado. Ahí es donde comienza el error. He visto esto demasiadas veces. Un hombre recibe amor constante, atención sincera, apoyo en los momentos difíciles y poco a poco deja de notar ese esfuerzo. No porque sea malvado necesariamente, sino porque la mente humana se acostumbra. La presencia se vuelve paisaje, la voz se vuelve ruido de fondo, el cariño se vuelve algo esperado. Y entonces la mujer empieza a sentirse invisible dentro de una relación donde antes se sentía profundamente vista. Pero hay un momento en el que algo cambia. Hay un momento en el que una mujer se cansa de explicar, de justificar, de esperar algo que nunca llega. Y cuando esa mujer finalmente se levanta con dignidad y decide retirarse, el silencio que deja es mucho más fuerte que todas las palabras que alguna vez dijo. Es ahí cuando muchos hombres comienzan a entender, porque la ausencia tiene un poder que la presencia a veces pierde. Cuando alguien que estaba siempre deja de estar, el vacío revela todo lo que antes se daba por hecho. De repente faltan los mensajes de buenos días, faltan las palabras de ánimo, falta esa energía que llenaba espacios que ni siquiera sabías que estaban siendo sostenidos. Recuerdo una conversación que tuve hace años con un amigo que estaba pasando exactamente por eso. Me dijo algo que nunca olvidé. No me di cuenta de lo que tenía hasta que el silencio empezó a hablar más fuerte que su voz. Y esa frase resume perfectamente lo que sucede en el corazón humano cuando pierde algo que pensó que siempre estaría ahí. Por eso quiero decirte algo con mucha claridad. No justifiques comportamientos que te lastiman. No normalices la indiferencia. No reduzcas tu valor para encajar en un lugar donde no te están viendo con la dignidad que mereces. Tu valor no se negocia. Reconócelo tú primero. Porque cuando una mujer entiende profundamente quién es, deja de aceptar migajas emocionales. Deja de conformarse con promesas vacías y empieza a caminar con una energía distinta, una energía que no ruega, que no persigue, que no implora. Y si en ese camino alguien no sabe reconocer lo que tiene, entonces llega el momento más poderoso de todos, aprender a retirarte con dignidad.
Porque a veces la lección más grande que alguien aprende sobre tu valor comienza exactamente el día que decides dejar de estar. Hay algo profundamente humano que muchas veces nos cuesta aceptar. La conciencia en la mayoría de las personas no despierta a través de la abundancia, despierta a través de la pérdida. Mientras algo está ahí, constante, disponible, cercano, el corazón se acostumbra. La mente crea la ilusión de permanencia. Pensamos que ciertas personas estarán siempre, que ciertas puertas nunca se cerrarán, que ciertas oportunidades seguirán esperando. Y en esa falsa sensación de seguridad es donde muchos hombres cometen uno de los errores más grandes de su vida emocional. Cuando un hombre cree que nunca te perderá, deja de cuidar lo que tiene. No necesariamente por maldad, sino por una mezcla peligrosa de comodidad y ego. Empieza a pensar que tu amor es incondicional en el sentido más destructivo de la palabra, como si tu presencia fuera un derecho adquirido y no una elección que haces cada día. Y mientras él vive con esa tranquilidad engañosa, la mujer que está a su lado empieza a sentir algo muy distinto. Empieza a sentir que está entregando amor en un lugar donde ya no es valorado. Pero llega un momento en que esa mujer despierta. Llega un momento en que su dignidad habla más fuerte que su paciencia. Y cuando eso sucede, algo dentro de ella cambia para siempre. Ya no intenta convencer, ya no intenta explicar, ya no intenta rescatar algo que claramente se está hundiendo. Simplemente se aleja emocionalmente. Y esa distancia se convierte en el espejo más poderoso que un hombre puede enfrentar. Porque cuando ya no puede alcanzarte, cuando ya no puede tocar esa energía que antes estaba siempre disponible, es cuando la reflexión comienza. He visto hombres que solo entendieron lo que hicieron mal cuando el silencio empezó a ocupar el lugar donde antes había amor. Cuando ya no había discusiones, ni reproches, ni intentos de arreglar las cosas, solo distancia. La distancia tiene un poder que las palabras no tienen. Las palabras pueden ser discutidas, justificadas, ignoradas, pero las consecuencias no se pueden debatir. Las consecuencias simplemente llegan y obligan a la conciencia a despertar. Por eso quiero decirte algo muy claro. No intentes enseñar tu valor a través de discursos interminables. No intentes convencer a alguien de que te trate mejor mientras sigues permitiendo que te trate mal. El verdadero aprendizaje en la vida no viene de lo que decimos, viene de lo que hacemos. Cuando tus acciones cambian, cuando dejas de estar disponible para lo que te lastima, cuando decides proteger tu paz emocional, el mensaje se vuelve imposible de ignorar. No necesitas levantar la voz. No necesitas demostrar rabia. Tu silencio y tu distancia se convierten en la lección. Permite que las consecuencias hablen. Permite que la ausencia haga su trabajo. Permite que la vida le muestre a esa persona lo que tu amor sostenía en silencio. Porque hay verdades que solo se entienden cuando el corazón finalmente se da cuenta de que ya no puede recuperarte. Hay momentos en la vida en los que las palabras dejan de tener poder. Momentos en los que ya dijiste todo lo que podías decir. Explicaste lo que sentías, pediste lo que necesitabas y aún así nada cambió. Y en ese punto, cuando el corazón está cansado de repetir la misma conversación una y otra vez, aparece una de las herramientas más poderosas que puede tener una persona: el silencio. Pero no hablo de un silencio lleno de resentimiento o de orgullo herido. Hablo del silencio que nace cuando una mujer entiende que su dignidad vale más que cualquier discusión. Ese silencio no es debilidad, es claridad. Es el momento en que alguien decide que ya no va a gastar su energía tratando de convencer a quien nunca tuvo verdadera intención de escuchar. He visto esto muchas veces. Una mujer intenta salvar una relación durante meses, incluso años. Habla, explica, pide cambios, intenta construir puentes, pero cada conversación termina igual. Promesas que se repiten, comportamientos que no cambian y una sensación constante de que su voz no está siendo tomada en serio. Hasta que un día algo dentro de ella se rompe, o mejor dicho, algo dentro de ella
despierta. Ese día deja de discutir, deja de explicar, deja de intentar arreglar lo que claramente no depende solo de ella. Y en lugar de seguir luchando por ser escuchada, decide retirarse con calma. Y es ahí donde ocurre algo muy curioso en la mente humana. Mientras había discusiones, mientras había reclamos, el hombre podía justificarse, podía defenderse, podía argumentar, podía encontrar excusas. Pero cuando la discusión desaparece y es reemplazada por silencio, ya no hay contra qué pelear. El silencio se convierte en un espejo y en ese espejo aparecen las preguntas que antes evitaban. ¿Por qué ya no me habla? ¿Por qué dejó de insistir? ¿Por qué ya no intenta arreglar las cosas? Recuerdo una vez que alguien me dijo algo que se me quedó grabado. Mientras discutíamos, yo pensaba que aún tenía tiempo. El día que dejó de hablar, entendí que ya era demasiado tarde. Esa es la fuerza del silencio. Por eso quiero decirte algo que puede cambiar la forma en que enfrentas tus relaciones. No luches por convencer a quien no quiere escuchar. No gastes tu energía tratando de demostrar tu valor a alguien que decidió no verlo. Aprende a retirarte, sin drama, sin gritos, sin escenas, sin necesidad de demostrar que tienes razón. Cuando una mujer se retira con calma, con dignidad, con esa paz que nace de haber intentado todo lo que estaba en sus manos, el impacto es mucho más profundo que cualquier confrontación. El silencio, cuando nace del amor propio, no es vacío. Es un mensaje poderoso que dice todo lo que las palabras ya no necesitan explicar. Quiero que entiendas algo muy profundo sobre la naturaleza humana. El ego se alimenta de atención. Se fortalece cuando alguien sabe que siempre habrá una persona esperando, respondiendo, perdonando, intentando arreglar todo. Cuando un hombre se acostumbra a recibir esa atención constante, empieza a vivir con la idea de que siempre estará ahí. No lo cuestiona, no lo analiza, simplemente lo da por hecho. Y cuando algo se da por hecho, el respeto comienza a debilitarse. He visto esto muchas veces en las relaciones. Al principio hay esfuerzo, hay cuidado, hay presencia, pero cuando uno de los dos empieza a sentirse demasiado seguro de que el otro nunca se irá, la dinámica cambia. El ego entra en escena y el ego susurra algo muy peligroso. No importa lo que hagas, ella seguirá ahí. Ese pensamiento es el inicio de muchas indiferencias, porque cuando alguien cree que no te va a perder, deja de hacer lo necesario para conservarte. No responde con la misma atención, no cuida las palabras, no protege la relación como antes. Y mientras tanto, la mujer que está del otro lado empieza a sentir que su amor se está encontrando con un muro. Pero llega un momento en el que algo dentro de ella cambia. Llega un momento en el que decide dejar de perseguir, dejar de insistir, dejar de demostrar una y otra vez que está ahí. Y cuando eso ocurre, aparece algo que el ego no sabe cómo manejar, la indiferencia. La indiferencia emocional no nace del odio, nace del despertar. Nace del momento en que una mujer entiende que no necesita perseguir a nadie para ser vista. Cuando deja de buscar la atención de quien se estaba alejando, el equilibrio de la relación cambia completamente. Porque el ego está acostumbrado a recibir energía, está acostumbrado a sentir que alguien lo necesita. Pero cuando esa energía desaparece, cuando la atención ya no está, cuando ya no hay mensajes insistentes ni intentos de recuperar lo que se está perdiendo, el ego empieza a sentirse incómodo. Es ahí cuando aparece la confrontación con la realidad. De repente surgen preguntas que antes no existían. ¿Por qué ya no me busca? ¿Por qué dejó de insistir? ¿Por qué parece estar bien sin mí? Y esas preguntas empiezan a romper la ilusión que el ego había construido. Pero quiero que entiendas algo importante. No se trata de actuar con frialdad ni de jugar juegos emocionales. Se trata de algo mucho más poderoso. Recuperar tu centro. No persigas a quien se está alejando de ti. El amor no funciona bajo persecución. El amor verdadero camina al mismo ritmo. Enfoca tu energía en tu crecimiento personal. Cuando una mujer invierte su tiempo en sanar, aprender, crecer y construir su propia vida, su energía cambia. Ya no está esperando ser elegida, está ocupada construyendo su propio camino. Y cuando llega el momento de soltar,
Hazlo sin resentimiento. El resentimiento te ata al pasado. Soltar con dignidad, en cambio, te libera. Porque cuando una mujer deja de alimentar el ego de alguien que no supo valorar su presencia, algo inevitable ocurre. El ego finalmente se rompe frente a una verdad que nunca quiso enfrentar. Quiero que pienses en algo por un momento. En la vida muchas veces no entendemos el valor real de una persona mientras está presente. Nos acostumbramos a su energía, a su apoyo, a su forma de estar ahí, incluso cuando nadie más lo está. Y esa costumbre tiene un efecto peligroso. Convierte lo extraordinario en algo que parece normal. He visto muchas relaciones donde una mujer sostiene más de lo que debería. Escucha cuando el otro está perdido, apoya cuando el otro se siente débil, resuelve problemas que ni siquiera son su responsabilidad. Se convierte en un refugio emocional constante. Y al principio, eso nace del amor, de la empatía, de ese deseo profundo de construir algo juntos. Pero cuando ese apoyo se vuelve permanente, cuando esa presencia siempre está disponible, muchas personas dejan de percibir el esfuerzo que hay detrás. Empiezan a pensar que todo eso es simplemente parte del paisaje, como si siempre fuera a estar ahí. Y entonces llega el momento que lo cambia todo, el momento en el que esa mujer deja de ocupar ese espacio. No hay discusiones interminables, no hay grandes declaraciones, simplemente deja de resolver lo que no le corresponde, deja de sostener lo que el otro debería aprender a sostener por sí mismo. Y cuando eso ocurre, algo muy interesante sucede en la vida de ese hombre. El vacío empieza a hablar. De repente aparecen situaciones donde antes estaba su consejo. Aparecen momentos difíciles donde antes estaba su apoyo. Aparecen silencios donde antes había palabras que calmaban la tormenta. Y en ese espacio vacío comienza una comprensión que muchas veces no llegó mientras todo estaba funcionando. Porque el ser humano tiene una tendencia curiosa. Muchas veces solo valora profundamente aquello que deja un hueco cuando desaparece. Recuerdo escuchar a alguien decir una vez algo que me impactó mucho. Nunca entendí cuánto sostenía ella mi vida hasta que tuve que enfrentar mis propios problemas sin su presencia. Esa es la verdad que muchas veces se revela demasiado tarde. Por eso quiero decirte algo con mucha claridad. No cargues con responsabilidades emocionales que no te pertenecen. No conviertas tu amor en una herramienta para rescatar constantemente a alguien que no está dispuesto a crecer. El amor sano acompaña, no reemplaza. Deja de resolver problemas que no te corresponden. Permite que cada persona enfrente las consecuencias de sus decisiones. Porque cuando siempre estás arreglando todo, el otro nunca aprende a valorar el esfuerzo que haces. Permite que experimente la ausencia de tu apoyo, no como castigo, sino como un acto de respeto hacia ti misma, porque tu energía, tu tiempo y tu presencia son valiosos. Y mientras tanto, invierte esa energía en algo que nunca se pierde cuando la relación termina, tu propio bienestar. Cuando una mujer empieza a construir su paz, a cuidar su crecimiento y a priorizar su vida, su energía cambia. Ya no está disponible para llenar vacíos ajenos mientras descuida el suyo. Y en ese momento ocurre algo inevitable. La ausencia comienza a recordarle a alguien el verdadero lugar que ocupabas en su vida. Quiero decirte algo que puede incomodar a muchas personas, pero que es absolutamente necesario entender si queremos hablar de relaciones sanas. El respeto no se exige con palabras, se establece con decisiones. Y muchas veces el mundo solo aprende a respetarte cuando tú decides dejar de tolerar lo que te lastima. Durante mucho tiempo he observado cómo algunas personas intentan mantener relaciones a cualquier precio. Justifican actitudes, minimizan faltas de respeto, hacen concesiones constantes con la esperanza de que el otro cambie algún día. Pero lo que casi nunca se dan cuenta es que cada vez que aceptan menos de lo que merecen, están enseñando al otro cuál es el estándar con el que pueden tratarles. El ser humano aprende por repetición. Si alguien cruza un límite y no hay consecuencia, ese límite deja de existir. Si alguien habla con desprecio y la relación continúa como si nada hubiera pasado, ese comportamiento se normaliza. No porque la otra persona sea necesariamente cruel, sino porque la dinámica se lo permite. Por eso el respeto nace en un lugar muy profundo.
nace cuando una mujer decide respetarse a sí misma primero. He conocido mujeres extraordinarias que un día despertaron a esa verdad. Mujeres que durante años dieron amor, paciencia y comprensión hasta que entendieron algo que lo cambió todo. El amor no puede sobrevivir en un lugar donde la dignidad se está perdiendo. Cuando una mujer se respeta, algo en su energía cambia. Ya no negocia su paz, ya no acepta migajas emocionales, ya no permite que alguien cruce ciertos límites solo porque tiene miedo de quedarse sola. Y lo más interesante es que cuando ese cambio ocurre, la dinámica de la relación también cambia, porque cuando dejas de aceptar comportamientos mediocres, obligas al otro a tomar una decisión, o se eleva el nivel de respeto que mereces, o queda expuesto frente a una verdad que no puede ocultar, que no estaba dispuesto a amar con madurez. Los límites claros son una forma de amor propio, no son una herramienta para controlar a alguien, son una forma de proteger lo que eres. Cuando dices, esto no es aceptable para mí, estás declarando que tu dignidad tiene un valor que no está en negociación. Y quiero que recuerdes algo muy importante. Tu dignidad nunca debe convertirse en moneda de cambio para mantener a alguien cerca. Si para que una persona se quede tienes que aceptar desprecio, indiferencia o falta de respeto, entonces lo que estás sosteniendo no es amor. El amor verdadero nunca te obliga a reducirte. El amor sano respeta tu esencia, honra tus límites y cuida tu bienestar emocional. Por eso es fundamental entender esta verdad simple pero poderosa. Cuando una mujer deja de tolerar menos de lo que merece, el mundo empieza a tratarla de manera diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ella finalmente decidió recordar quién es y lo que jamás volverá a permitir. Hay una verdad sobre la vida que a veces duele aceptar, pero que aparece una y otra vez en las historias humanas. Muchas personas reaccionan cuando sienten que ya han perdido algo que era irreemplazable. Mientras la oportunidad estaba ahí, mientras la puerta seguía abierta, parecía que siempre habría tiempo. Pero el ser humano tiene esa tendencia peligrosa de creer que lo valioso es eterno hasta que deja de serlo. He escuchado demasiadas veces la misma frase: si hubiera sabido lo que iba a perder, habría actuado diferente. Y esa frase casi siempre llega cuando ya no queda nada que recuperar. Porque cuando alguien cree que siempre estarás ahí, cuando siente que tu amor es una garantía y no una elección, empieza a tratarlo con una ligereza que termina destruyendo lo que tenía. Pero la vida tiene una manera muy poderosa de despertar conciencias. Cuando una mujer decide sanar, cuando deja de vivir atrapada en la nostalgia de lo que pudo haber sido y comienza a reconstruirse, algo cambia profundamente en su energía. Ya no camina mirando hacia atrás. Ya no vive esperando que alguien regrese para valorar lo que antes ignoró. Empieza a caminar hacia adelante, hacia una vida que ya no depende de quien no supo quedarse. Y es precisamente en ese momento cuando muchos hombres comienzan a entender lo que realmente ocurrió. No cuando ella estaba intentando salvar la relación, no cuando estaba pidiendo cambios o buscando soluciones. La conciencia llega cuando él la ve seguir adelante. Cuando se da cuenta de que esa mujer que antes estaba dispuesta a luchar por la relación, ahora está enfocada en construir su propia paz. He visto hombres experimentar algo muy fuerte en ese punto, una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y comprensión tardía, porque de repente se dan cuenta de algo que antes no quisieron ver. La oportunidad era real y la dejaron pasar. Pero aquí hay algo muy importante que quiero decirte. El arrepentimiento de alguien más no puede convertirse en la razón para que abandones tu propio proceso de sanación. Cuando decides levantarte, cuando empiezas a reconstruir tu vida, cuando vuelves a descubrir tu valor, ese camino merece ser respetado incluso por ti misma. No regreses a lugares que ya te mostraron que no sabían cuidar tu corazón. La nostalgia puede ser poderosa, pero no debe ser más fuerte que tu dignidad. Continúa tu proceso de crecimiento. Sigue trabajando en tu paz interior, en tus sueños, en tu estabilidad emocional. Porque cada paso que das hacia adelante fortalece la persona en la que te estás convirtiendo. Y sobre todo, agradece la lección, no desde el dolor, sino desde la sabiduría que te deja.
Cada experiencia tiene algo que enseñarnos sobre lo que merecemos, sobre los límites que debemos cuidar y sobre la importancia de elegirnos a nosotros mismos. Porque hay momentos en los que alguien finalmente entiende lo que perdió. Pero para entonces, tú ya aprendiste algo mucho más importante, que tu vida no se detiene esperando a quien no supo valorarte a tiempo. Hay algo que descubrí con los años y que siempre repito cuando hablo de relaciones, de vida, de crecimiento. La persona que evoluciona se vuelve imposible de ignorar. No hablo de belleza superficial ni de habilidades que llaman la atención por un instante. Hablo de esa transformación profunda que nace del trabajo interno, del amor propio, de la dedicación a crecer cada día. Una mujer que decide invertir en sí misma, que trabaja en su paz, en su mente, en su espíritu, en su propósito profesional, irradia una energía que no se puede pasar por alto. Esa presencia no es forzada, no necesita buscar validación, simplemente es, y en esa autenticidad reside su magnetismo. Cuando una mujer se enfoca en su evolución personal, cambia la manera en que los demás la perciben, cambia la dinámica de su entorno y, más importante aún, cambia cómo ella se siente consigo misma. He visto muchas veces cómo la misma mujer que antes dudaba de su valor, que se preocupaba por complacer a otros, se transforma cuando decide priorizarse, cuando decide aprender, leer, meditar, estudiar, crear y construir su propio mundo. La confianza, la serenidad y la claridad de propósito que surgen de ese trabajo interno son como imanes. No se trata de manipular a nadie, sino de vivir con coherencia y pasión y dejar que el resto del mundo lo note. Trabajar en tu amor propio no es un lujo, es una necesidad. Rodearte de personas que te impulsen, que te reten, que te eleven, es vital para mantener esa energía en constante crecimiento. Y construir una vida que te inspire significa que tus días no dependen de la aprobación de otros. Cada decisión que tomas está alineada con tus valores y tus metas. Esa evolución personal es la que hace que un hombre que creyó que nunca te perdería comience a cuestionarse todo. ¿Cómo es posible que alguien que antes parecía accesible ahora brille con tanta fuerza que redefine su percepción de ti? Pero no se trata de buscar su atención, sino de reconocer que tu transformación es tan auténtica y profunda que el mundo simplemente no puede ignorarla. Crecer no es para impresionar a nadie, es para ti, para tu libertad, para tu poder interior. Y cuando lo haces, todo cambia. Tu entorno, tus relaciones y sobre todo la forma en que tú te valoras. Tu evolución no pide permiso, simplemente ocurre. Y aquellos que no supieron verte antes lo notarán demasiado tarde. Amar no siempre significa aferrarse. Hay un poder silencioso, profundo, que pocas personas comprenden soltar. Muchas veces creemos que amar es sostener, insistir, luchar por ser vistos, por ser elegidos, por mantener cerca a alguien que no está dispuesto a valorarnos. Pero el verdadero amor, ese que nace de la dignidad, de la conciencia, del respeto propio, reconoce que a veces la mayor demostración de amor no es quedarse, sino saber cuándo retirarse. Aprender a soltar es como aprender a respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Es recuperar el espacio propio, es permitir que tu corazón respire, que tu energía vuelva a fluir, que tu vida retome su ritmo. Soltar no es perder, es reencontrarte. No significa renunciar a tu capacidad de amar, sino elegir primero tu paz, tu integridad, tu valor. He visto a tantas mujeres aferradas a relaciones que las drenan, a vínculos que las disminuyen, y he aprendido con ellas y con mi propia vida que el acto de soltar transforma de manera radical la energía. Cuando decides dejar ir a alguien que no te respeta, no solo estás haciendo justicia a tu corazón, sino enseñando con el ejemplo que tu dignidad no se negocia. En la práctica, soltar implica aceptar que algo ya no funciona, que el esfuerzo desmedido no cambiará la indiferencia de quien no sabe valorar tu presencia. Libérate de la necesidad de ser elegida constantemente, porque tu valía no depende de la atención de nadie más. Y sobre todo, elige tu paz antes que la costumbre, porque permanecer en lo que no suma es un regalo que le haces al pasado, no al futuro. Es un acto de valentía, porque soltar duele, pero también es el acto más puro de amor propio. Cuando lo haces,
Descubres que tu fuerza interior es mucho más grande de lo que pensabas y que tu vida puede avanzar con ligereza y claridad. La verdadera libertad surge cuando dejas ir lo que te ata. Y es en esa libertad donde todo lo que realmente mereces comienza a encontrarte. Soltar no es un final, es el inicio de tu propia grandeza. Hay un poder silencioso que pocas personas comprenden. La fuerza de una mujer que se va con dignidad. No se trata de orgullo vacío, ni de un ego herido. Se trata de respeto por sí misma, de reconocer que el amor que no se da de manera recíproca pierde su valor. La verdadera fuerza no está en quedarse a cualquier precio, en rogar por atención o en soportar indiferencia, sino en saber retirarse con la cabeza en alto, con el corazón intacto y con la certeza de que tu valor no depende de nadie más. Cuando una mujer decide cerrar un ciclo con respeto, su partida no es silenciosa, es imborrable. Deja una huella emocional que nadie puede reemplazar, porque su integridad y su amor propio hablan más fuerte que cualquier palabra de reproche o intento de retenerla. He visto muchas personas aferradas a relaciones que no les sumaban, creyendo que quedarse era sinónimo de fuerza, pero la verdadera fuerza reside en el coraje de decir: mi tiempo, mi energía y mi corazón merecen respeto y no voy a conformarme con menos. En la práctica, irse con dignidad significa cerrar ciclos sin drama, sin buscar venganza ni reproches. Es mantener tu integridad incluso cuando duele, porque sabes que cada lágrima, cada decisión tomada desde el amor propio te acerca a quien realmente merece estar a tu lado. Significa recordar siempre quién eres y lo que mereces, sin permitir que la ausencia de reciprocidad de otro te haga dudar de tu valor. Una mujer que se va así deja una marca que perdura, no porque busque castigar, sino porque demuestra que la dignidad es más poderosa que cualquier manipulación o indiferencia. Esa huella emocional transforma la memoria de quien la perdió, cambia su percepción y lo hace cuestionarse lo que alguna vez tuvo y no supo valorar. Y lo más importante, al irse con dignidad, ella no pierde, ella gana. Gana paz, claridad y la certeza de que su vida seguirá creciendo, construyéndose sobre respeto y amor auténtico. Una mujer así se vuelve inolvidable, no por el drama que dejó atrás, sino por la fuerza serena y luminosa que proyecta al caminar hacia su propio camino. El verdadero poder está en irse con respeto y en mantener la certeza de tu valor intacto. Nunca olvides que quien se retira con dignidad deja una huella que nadie podrá borrar. Y así, al mirar atrás, comprendemos algo fundamental. El poder de una mujer no se mide por cuántas personas la buscan, sino por cuánto se respeta a sí misma. Cada límite que estableces, cada vez que decides tu paz por encima de la necesidad de aprobación, cada vez que eliges tu crecimiento y tu dignidad, estás construyendo un magnetismo que nadie puede ignorar. El hombre que pensó que nunca te perdería, cuando se enfrenta a tu ausencia y a tu fuerza, siente la verdad de tu valor, pero más importante aún, tú sientes la certeza de quién eres y de lo que mereces. No se trata de venganza ni de juegos, se trata de integridad, de respeto propio y de amor auténtico por ti misma. Cuando decides dejar ir lo que no te suma y enfocarte en tu evolución personal, tu vida cambia y los demás comienzan a percibir tu poder sin que tengas que explicarlo. Cada paso que das con conciencia, cada decisión tomada desde tu fuerza interior te acerca a la vida que realmente deseas. Hoy te invito a actuar. Respétate, protégelos, prioriza tu paz y tu crecimiento, cierra ciclos con dignidad, mantén tu integridad intacta y camina hacia tu futuro con confianza. Haz que cada elección refleje tu valor, porque quien se respeta jamás deja de ser inolvidable.